Estamos en nuestro backside número 39 con Guillermo Triana, un emprendedor audaz y conferencista que ha revolucionado la supervisión remota y la atención a clientes. A los 23 años, Guillermo fundó Encuestable, plataforma de encuestas digitales que hoy realiza cientos de miles de encuestas al mes, en diferentes sectores, tanto públicos como privados. Con una trayectoria de más de 13 años ya, ha llevado su visión aún más lejos al lanzar y dirigir Supervisor by Encuestable, supervisando más de 3,000 sucursales de los principales laboratorios y hospitales en México. A lo largo de su carrera, ha capacitado a más de 20,000 personas en temas de servicio al cliente y proyección profesional, y es autor del libro Grita, que básicamente te enseña cómo encauzar el miedo y perder al hablar en público. Bienvenido a Surfers, mi querido Memo. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Yo feliz de estar aquí compartiendo lo que hemos aprendido en estos años. Muy bien, pues me inquieta no sé si llamarle obsesión o interés alrededor de servicio a cliente. ¿Dónde nace tu interés? ¿Dónde nace esta vocación que has llevado a la empresa, a tu vida personal y en diferentes aspectos y facetas de tu vida? Perfecto. Mira, yo empecé en el mundo de la atención a clientes cuando tenía 16, 17 años. Por azares del destino me tocó llevar la dirección o la gerencia, pues en ese momento, porque era una empresa chica, de una tintorería y realmente como gerente operativo, pues hacía todo, ¿no? Porque estábamos emprendiendo junto a mi papá. Y ahí fue cuando me di cuenta que la atención al cliente es mucho, o sea, tiene mucho que ver con tus ventas, tiene mucho que ver con la lealtad, tanto internamente como externamente, ya que se vuelve una cultura. ¿Sí? Tú como emprendedor, si das una muy buena atención a tus clientes, eso permea en tu cliente interno. Y ahí me fui dando cuenta de lo fácil que era generar un engagement con el cliente a través de una buena atención, a través de ser amable, a través de ser cortés, a través de ser interesado con tu cliente. Me acuerdo muchas veces que la regábamos porque tú sabrás, seguramente habrás tenido alguna mala experiencia con alguna tintorería, creo que todos la hemos tenido. Pues es muy fácil regar en una tintorería. ¿Por qué? Porque las prendas es algo orgánico, son fibras orgánicas, a veces están muy desgastadas, a veces trae ciertos compuestos que con otros compuestos químicos puede generar una reacción y demás. Entonces, hay muchos elementos que te pueden llevar a lastimar una prenda. Entonces, eso me fue dando callo porque nos enfrentábamos muchas veces de miles de prendas que lavábamos diario. Ponle tú que 20, 10 traían algún daño, ¿no? Entonces, pues tenías que agarrar ese callo para poder explicarle al cliente y con todo el tacto del mundo, convencerlo de que regrese contigo aún y cuando le estás fallando, ¿no? Que ese era el objetivo y esa era la idea que yo compartía con mis otros colaboradores. Y una vez que le fallamos al cliente, es una oportunidad para demostrarle que puede confiar en nosotros. Es una oportunidad, es un momento de verdad para que el cliente diga, mira, pues se van a hacer responsables. Si me están fallando, se van a hacer responsables. Y no es el típico negocio, la tintorería que dice, no, pues es que así venía, ¿no? Y se lava las manitas y ahí se queda. Entonces, así fue como empecé enamorándome de este mundo de la atención a clientes, que es algo que disfruto mucho. Actualmente no tengo mucho contacto, pero sí lo sigo teniendo con mis clientes y los puedo llegar a atender y lo sigo disfrutando, ¿no? Como cuando empecé en esa tintorería ya hace varios años. Pasaron 5 años de que empezaste en la tintorería, acompañando este emprendimiento de tu papá y te enamoraste de este concepto. Pasaron 5 años para que retomaras el tema, digamos a los 23 en la escuela, y empezaras de manera orgánica y quizá inclusive fuera de la normativa del TEC porque eras un estudiante, a dar pláticas y conferencias sobre servicio al cliente.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue creciendo esa experiencia que te llevó después a dar conferencias y talleres a más de 20,000 personas? Ok, como bien dices, o sea, hubo un tiempo ahí de separación cuando dejé la tintorería y empecé a estudiar y ya me dediqué más a la universidad. Ahí en la universidad conocí un profesor al cual quiero mucho y todavía estoy en contacto con él, que daba conferencias, ¿no?, en el TEC. Entonces, ahí me llamaba mucho la atención el tema de dar conferencias. O sea, era parte de mi bucket, ¿no?, de lo que yo quería cumplir en esta vida. Entonces me acerqué a él y le dije que me enseñara, o sea, que me fuera metiendo poco a poco. Me decía que daba conferencias y cursos de atención al cliente, entonces yo pues muy emocionado le platicaba que ya tenía cierta experiencia y que me encantaba la atención a clientes. Eso obviamente ayudó a que confiara en mí y poco a poco me fue metiendo a dar estos cursos y hasta que ya agarré vuelo solito y empecé a dar estos cursos solo yo en el TEC de Monterrey. Tuve la oportunidad de viajar por toda la República, casi, ¿no?, a los campus que tienen regados en la República Mexicana. Fui a Bolivia, y yo feliz, ¿no?, porque estaba ahí compartiendo lo poquito o mucho que había aprendido a temprana edad, en escenarios pues realmente importantes. Entonces ahí empecé con este tema de las conferencias y de los talleres y de compartir en audiencias grandes lo que es la atención a clientes. Hay una parte importante de esta historia que no dices, pero creo que es muy importante que la compartas con todos. Y es que tú te morías de miedo de dar pláticas. Era tu mayor temor. Y aún así, sobrepasaste el temor, iniciaste esta carrera temprana de conferencista enfocada a servicio al cliente. ¿Cómo fue ese proceso, Memo? Porque parece muy fácil, bueno, ya me dieron permiso, empiezo a platicar. ¿Cómo fue ese proceso de romper ese miedo tan profundo que tenías de hablar en público? Mira, yo me acuerdo que ese miedo, desde que estaba en primaria, ¿no? O sea, yo sé que es algo normal y a muchas personas nos pasa, pero yo no lo veía así como algo normal, ¿sabes? Yo decía, esto es más que normal. ¿Por qué? Porque podía haberme reflejado con mis compañeros y veía que no tenían tanta ansiedad de presentarse frente al salón de clase, ¿no? Entonces, cada vez que me tocaba a mí, me inventaba un pretexto para evitarlo, y así fue de primaria, secundaria, prepa y hasta universidad, ¿no? Entonces, parte fundamental también, y lo que me motivó a acercarme a este profesor, fue romper con ese miedo, porque, vaya, si hacemos como una radiografía, ¿no?, de Memo con este temor, hay un punto de quiebre que es cuando yo me acerco con mi papá a los 16 años y me abro con ese tema, ¿sabes? Como que era algo que yo lo tenía muy, muy guardadito, ¿no? Yo decía, pues, puedo vivir así, ¿no? He sobrevivido desde la primaria así, tratando de ocultarme y no estar en este exposure, ¿no?, frente a cualquier audiencia. 5 personas, 10 personas, 15 personas, obviamente en ese entonces. Entonces, me abro con mi papá y le digo, oye, es que tengo este miedo. O sea, tengo este miedo que no me deja ser feliz. ¿Sí? No me deja sentirme libre. Ahora, está padre mencionar también que yo durante toda mi infancia, estoy hablando 8, 9, 10 años, cuando estaba en mi cuarto solo, me gustaba armar speech y me ponía el papel de un presidente, ¿no?, o de un futbolista, y solito los decía, ¿no?, y me emocionaba con lo que decía. También obviamente en la regadera, y yo creo que era como mi manera de liberarme y de poder expresar lo que no podía expresar frente a una audiencia. Entonces, algo que también estoy muy agradecido con este profesor que me ayudó en la universidad es que me ayudó a vencer ese miedo, ¿no?, exponiéndome poco a poco a las audiencias. Regresando para cerrarlo de mi papá, para no perder eso, que creo que es importante, cuando le digo que tengo este temor que no me deja expresarme y me tiene inquieto, me dice que es normal, me dice, no te preocupes, yo también lo tengo, todos lo tenemos. Entonces yo salgo de la oficina de mi papá y digo, pues ahora qué, cabrón. A ese entonces, pues ahí mi papá, pues obviamente era el que me resolvía cuando tenía algún problema y siempre ha estado para mí, pero esa respuesta no fue la que yo esperaba, ¿sabes? Yo esperaba
no sé qué esperaba, pero sí algo que me ayudara a quitarme este temor. Entonces, ahí pues fui a remar yo solito y fue cuando me atreví a comentarle y proponerle a este profesor que me ayudara a dar conferencias. Y es algo muy bonito para mí porque cuando me atreví, me fui liberando, o sea, fui quitando peso que traía cargando desde hace muchísimos años. Y hoy en día, si doy una conferencia, me sigo liberando y liberando y liberando. Y seguramente, como tú me compartiste hace un par de semanas, ¿no? Cuando fuiste a dar una plática a la náhuatl, es un sentimiento bien bonito, de satisfacción. Creo que los seres humanos estamos hechos para compartir lo que aprendemos, lo que conocemos, lo que sabemos que es bueno. Y cuando lo hacemos, generamos esa endorfina y esa satisfacción que pocas cosas te la dan en esta vida. Entonces, ese ha sido mi camino y es también lo que me impulsó a ver lo del libro, ¿no? Memo, todos, digamos, cuando empezamos jóvenes, tenemos varias patas cojas. Una pata coja es la experiencia y la experiencia se adquiere con el tiempo. Sin embargo, todos los emprendedores de alguna manera tomamos riesgos, nos aventuramos de diferentes formas para finalmente empezar a capturar a los clientes. ¿No? El huevo y la gallina, ¿no? No puedes tener experiencia sin trabajo, pero tampoco trabajo sin experiencia, en fin, ¿no? Cuéntanos de esta experiencia en donde tú, al llamarte un experto en atención al cliente, tuviste una llamada muy importante de alguien que te ayudó, pero que te ayudó inclusive a tener una respuesta congruente, que te acompañó después, digamos, en tu vida, sintiendo ya que realmente estabas ejerciendo una expertise, digamos, en la materia de atención a clientes. Ok, sí. Mira, yo cuando me separé del TEC, o sea, ya dejé de dar los cursos por parte de ellos, emprendí, ¿no? Me independicé, realmente no tenía un contrato con ellos, pero así lo vi yo, ¿no? Porque dejé de trabajar con ellos para empezar mi propio camino, con mis temas. Entonces, mi plan pues, fue lanzar una campaña ahí por Facebook en ese entonces, que estaríamos en el 2016, pues no, ¿cuál? Sí, 2015, 2013, por ahí. Lanzar una campaña de Facebook, sí nombrándome como el experto en atención a clientes, ¿no? Para ese entonces, pues yo ya había dado muchos cursos por parte del TEC, pues había tenido esta experiencia en la tintorería, donde estuve en el mostrador pues, por más de 4 años, de 8 a 8, ¿sabes? O sea, creo que esos son los expertices que tal vez no a través de un diploma, no a través de un certificado, de un título, se van haciendo y que tienen un gran valor, ¿no? Y está en ti saberlos monetizar, ¿no? O valorar o exponer para que tengas un plus en el mercado. Entonces yo me sentía como un experto en atención al cliente. Entonces así me vendí, me fue muy bien en Facebook, me contactó en aquel entonces el que era realmente, bueno, no realmente, pero el que ya tenía mucho tiempo, muchos títulos internacionalmente de atención a clientes, me invitó a comer y la primera pregunta fue, ¿y por qué te dices experto en atención a clientes? ¿Sabes? Entonces, yo pues obviamente viendo esta figura, que pues, era una figura imponente para mí, una figura que admiraba, pues el primer golpe, pues claro, me achaparré, ¿sabes? Fue como, pues sí, claro, ¿no? O sea, ante ti, pues, ¿quién? Perdón, casi, ¿no? Pero después, haciendo esta reflexión, porque nadie me lo había cuestionado, creo que mis videos, mis conferencias, mis cursos hablaban por sí solas. Esta pregunta me hizo reflexionar, ¿no? Y encontrar realmente cuál era mi valor. Oye, si eres un experto, pues muéstralo, ¿no? Si eres un experto, regresa a las raíces que te despertaron ese amor por lo que haces y no pierdas ese piso, porque pues, en realidad es eso. La atención al cliente lo puedes hacer desde una agencia de yates, ¿no? De coches de lujos, hasta en una tiendita de gorditas, ¿no? O una paletería o cualquier negocio cotidiano que podemos visitar en el día. O sea, tienen el mismo valor y el mismo sentido y el origen de empatía, el origen de cortesía, de interés, ¿sí? Y todo el sentido humano de que somos seres visuales, seres emocionales, seres que nos logramos identificar a través de historias.
Entonces, bueno, eso que comentas de sentarme con esta persona fue algo que me ayudó muchísimo a reafirmar quién soy, ¿no? Y también reflexioné, oye, pero ¿por qué te chaparraste, sabes? Si esto es lo que vales, ¿no? Entonces, fue un momento padre también ahí, y qué padre que lo resaltes ahorita en la entrevista. Memo, empiezas muy joven tu carrera de emprendimiento, 23 años, eh, en esta, en esta magia de servicio al cliente, con las conferencias, y de pronto te das cuenta de una necesidad y creas esta empresa que es Encuestablet. ¿Cómo nace Encuestablet? ¿Por qué nace? ¿Y qué es hoy Encuestablet? Pues Tablet nace de lo que me comentaban o me cuestionaban mis participantes en los cursos de atención a clientes. Al final de ellos, de los cursos, se me acercaban y me preguntaban qué es o qué servicio, digo, qué forma, pues, o qué formato de encuestas nos recomiendas realizar. Porque dentro de mis cursos siempre promuevo, obviamente, la retroalimentación y el tener estos canales abiertos y vivos con el cliente. Entonces, ese es el cuestionamiento. ¿Qué nos recomiendas? Entonces yo decía, pues haz un blog ahí de encuestas, lo que sea, pero que esté ahí expuesto siempre y que sea viable contestarlo. Porque, pues, mira, hoy en día todavía es muy triste, pero te encuentras negocios que tienen el blog de notas, el cuestionario de encuestas, sin pluma, ¿no? O está la pluma, pero ya no hay papeletas, ¿no? O ves un buzón de encuestas lleno de papeles que tiene meses sin verse. Entonces, pues esa era la recomendación y ya cuando vi que había una necesidad por algo ya moderno, digitalizado, práctico, fue cuando empecé a buscar cómo crear Encuestablet y busqué a un muy buen amigo del TEC de Monterrey, con el que estuve en el TEC de Monterrey como estudiantes, y él es programador y le planteé el negocio. Dije, mira, oye, está esta opción, vamos a hacer encuestas de satisfacción en una tablet que se ponga en el mostrador y que esté abierta a que el público pueda ir participando. Ese fue el planteamiento inicial. En un principio yo le iba a comprar el sistema en su totalidad y cuando ya llevaba él el 75% más o menos del sistema, me propone que ya no le pague a los demás y que nos asociemos. Entonces así fue como creció la sociedad en Encuestablet y así nació Encuestablet. Nace Encuestablet, tenemos el servicio y empecé con la venta puerta a puerta, caminando ahí por Insurgentes, por Reforma, por todas esas vialidades que están llenas de negocio. Tú sabrás que están los negocios, pero pues el corporativo muchas veces no está ahí, entonces la toma de decisiones pues no se hace ahí por parte del gerente, fue parte de mi camino, ¿no? La buena caminata que me echaba. Y así empezamos con Encuestable, con la idea de que los negocios cuenten con una herramienta digitalizada, automatizada, que te genere reportes en tiempo real, que te genere alertas en tiempo real y demás. Esa fue la idea principal de Encuestable, que hoy en día pues ya ha evolucionado. Empezamos con las puras tablets que se ponían en los mostradores y en los portacuentas. Hoy en día ya tenemos distintos canales para encuestar, con código QR, con páginas web, aplicaciones web, aplicaciones también fijas, y así es como ha ido evolucionando hasta llegar a su nuevo hermano, al hermano de Encuestable, que es Supervisor, ¿no? Que es lo que comentabas en un principio. Que ahorita vamos a tocar el tema de Supervisor. Memo, en esta carrera de emprendimiento, pues como bien dijiste ahorita, mucha gente se imagina caminos más sofisticados para crecer en una empresa, para vender. Y tú empezaste, digamos, en una época probablemente en donde todavía la tecnología y las redes sociales o las pautas no eran tan comunes, pero empezaste tocando puertas, ¿no? Que es como se inicia cualquier negocio, presentándote, teniendo esa sensibilidad con el usuario final. Cuéntanos esta experiencia que tuviste y que fue dura y difícil, pero finalmente te ha dado muchos frutos, que fue cerrar una cuenta de gobierno. Ok, mira, fue una experiencia muy enriquecedora porque pues, lo que normalmente conocemos es que venderle a gobierno es complicado, ¿no? Es complicado porque pues, estar apadrinado es complicado porque tienes que estar recomendado
Y pues bueno, ni apadrinados ni recomendados porque estábamos empezando una empresa, pero sí teníamos muy en claro el gran beneficio que esto iba a traer a la dependencia. Es una dependencia federal que tiene puntos en todos los estados y muchos puntos, y mi idea fue venderle una tablet con su encuesta para cada uno de sus puntos, ¿no? Que eran cerca de 2,000, 3,000 puntos a nivel nacional. Y fue un camino de casi un año y medio, ¿no? Casi tocando los 2 años de estar presentándome ahí sin que me recibieran, presentándome ahí, comía ahí con los empleados casi en los changarritos de allá afuera, y así poquito a poquito, y es bien bonito porque yo recuerdo esa etapa en donde tienes ese fuego que te dice vas, que te dice no te detengas, que te dice es por aquí, cabrón, así es el camino, síguele, síguele y síguele. Entonces, así fue, o sea, durante un año y medio presentando, a veces no me recibían, a veces me recibía otra persona que no tenía nada que ver, de repente llegaban todos los delegados a nivel nacional, me agarraba el espacio y cada uno ahí a presentarles el proyecto, hasta que por fin logramos cerrarlo y fue el primer gran proyecto que vendimos, o sea, obviamente un proyecto millonario, y lo hicimos pues picando piedras, ¿sabes? O sea, como no creíamos que se podía, pero ese es lo bonito de ser emprendedor, o sea, tratar de romper esos paradigmas, romper con aquello que se cree, ¿no? Entonces fue parte y bueno, tengo muy bonitos recuerdos de eso y ayudamos mucho porque fue un proyecto que le dio mucha transparencia a la dependencia. Recuerdo que hacíamos nada más 3 preguntas. Imagínate, en una tablet encendida en todos los centros de atención, las 8 horas de servicio que tenían, donde presentaba 3 preguntas. La primera, ¿cómo te atendieron? La segunda, si hubo algún acto de corrupción. Y la tercera, cómo le estaban sirviendo los programas en ese entonces. Entonces nosotros monitoreábamos si estaba o no prendido el equipo, ¿sí? De cada uno, pues porque obviamente son preguntas delicadas que tal vez al colaborador o al funcionario ahí del centro de atención pues no le conviene. Entonces monitoreamos que estuvieran encendidos todos los casi 2,000 tablets y pues proyectando todo ese reporteo que pues la dependencia tenía idea de que podría haber cierta corrupción a ese nivel, pero no tenía nada tangible. Entonces colaboramos mucho con la dependencia, entregamos resultados muy buenos y eso nos dio cierta continuidad en el proyecto. Aparte de esto, de estas 3 preguntas, pues todo el tema de las alertas en tiempo real, las gráficas de los resultados, fijábamos, porque fue bien interesante, porque estábamos emprendiendo, ¿no? Entonces, nada más éramos mi socio y yo, no había nadie más. Entonces, imagínate cómo podemos repartir casi 2,000 tablets con su módulo, que es un módulo de metal, por toda la República. Entonces, tal cual era yo en mi departamento, un departamento de 40 metros cuadrados, lleno de tablets, lleno de estas carcasas de metal, y ahí armándolo, ¿no? Y mi socio programando y haciendo todo, y recuerdo que hacía yo los envíos por DHL de los 7, 8 módulos que enviábamos al estado. Entonces yo me iba con un diablito de esos de las fruterías con los 8 o 10 módulos al DHL caminando, porque no tenía coche, ¿no? Entonces todo lo hicimos realmente con un propósito muy bonito, ¿no? De ayudar, que es lo que yo les comentaba a los delegados. Era, mira, lo que nosotros queremos es acercarte al ciudadano, tenerlo cerquita. ¿Por qué? Pues porque es la razón de por qué tú estás aquí, es la razón de por qué existe la dependencia. Hay que darle el valor, hay que empoderarlo, ¿sí? Entonces, así fue como lo hicimos. Fue un proyecto muy grande que con poco lo pudimos hacer y lo hicimos muy bien, porque garantizamos el funcionamiento. Fueron equipos muy buenos, armazones que venían fijados para el techo o para la mesa o a veces hasta la pared, dependiendo de la naturaleza del centro de atención, porque o sea, había centros de atención en Chihuahua, en Chiapas, en todos lados, y cambiaba mucho, o sea, no era el mismo mostrador. Entonces tuvimos que ingeniar
un módulo que se pudiera poner en muchos aspectos, en muchos muebles, con su instructivo, con un disco, con un video también de instructivo en ese entonces. Y lo hicimos muy bien, fíjate, nada más con 2 personas. Nos agradecieron mucho la dependencia, estuvieron felices, se hizo un video, fue un proyecto bastante enriquecedor, que encontramos trascendencia tanto mi socio y yo, y pues las personas dentro de la dependencia. Memo, hablabas de esta capacidad de recrearte como emprendedor todo el tiempo, de ir contra marea. Platícanos de Supervisor, que Supervisor es como el primo hermano, digamos, en Questtablet, pero que nace justamente en una época en donde muchos creían que el mundo se acababa, que era la pandemia. Y ustedes encontraron una oportunidad y la lograron y abrieron un nicho de negocio que ni ustedes sabían que tenían y el tamaño e importancia del mismo. Sí, Supervisor nace, como bien dices, en pandemia, nace a partir de la necesidad que teníamos de seguir viviendo, nos aferrábamos a la vida, porque tú sabrás, en pandemia pues, todos los negocios de servicio cerraron, y los que quedaban abiertos con servicio a domicilio o experiencias a domicilio, pues se hicieron chiquitos y no tenían lana para pagar una encuesta de satisfacción. En ese entonces eso era un lujo. Entonces, pues estábamos en rojos, literalmente, con los gastos trepándonos cada día más. Entonces hicimos, mi socio y yo, quiero mencionar también que a mí me gustan los negocios chicos, a comparación de otra gente. A mí me gustan chicos, pero que crezcan y orgánicos y cuidarlos. Creo que es mi manera en lo que yo me siento tranquilo, ¿sabes? Entonces, voy a mencionar mucho a mi socio y yo porque hemos estado muy involucrados y seguimos muy involucrados. Me junté con mi socio y replanteamos, oye, seguir con Encuestable, pues quién sabe si nos vaya a funcionar. O sea, no sé si mañana se va a acabar la pandemia. Tú sabrás que en pandemia decían 2 semanas más, ¿no? En un mes, y así se iban y nada, no se veía un cambio. Entonces, evaluamos, oye, ¿cuál es el mercado, la industria que ahorita está generando dinero? Los hospitales, los laboratorios, ¿sí? Sí, están generando más dinero que antes. Entonces ahí está la lana. Vamos a sacar un servicio para ellos y empezamos a buscar qué es lo que necesitaban actualmente a partir de este brote, ¿no? De esta explosión que están teniendo actualmente. Y llegamos a este supervisor, oye, pues seguramente la supervisión se le está yendo de las manos. ¿Por qué? Pues porque están vendiendo como locos, ¿no? Y están metiendo procesos nuevos y herramientas nuevas y estas pruebas y nuevos aparatos para poder sanar esta necesidad actual del mercado. Entonces nos fuimos por la parte de supervisión de sucursales a distancia y logramos ahí atorarlo rápidamente con un laboratorio, uno de los laboratorios líderes en México, igualmente sin estar apadrinados, sin tener nada, tocando puertas como locos, eso sí. Imagínate, ahora sí fue tocar puertas digital, ¿no? Eso fue a través de LinkedIn, toque puertas, hasta que cayó algo. Con uno de los directores, logramos ahí captar su atención a través de un mensaje y nos reunimos al siguiente día y fue pues un trayecto, tú sabes que venderle a este tipo de empresas pues te lleva tiempo, ¿no? De 6 meses para poder ahí cerrar el negocio y fue lo que nos rescató, ¿no? Imagínate, y todavía nos tardamos 6 meses más en recibir el primer cheque. Pero eso es, así fue como nació Supervisor y a partir de ahí pues ya empezamos a crecer a otras industrias y actualmente pues sigue Supervisor, el salvador del negocio, vendiendo y generando. Regresando a esta inquietud, miedo que tuviste toda tu vida de hablar, lanzas este libro Grita, que es cómo encauzar y perder el miedo a hablar en público. Platícame del libro, platícame del proceso, pero sobre todo también quiero saber tu opinión sobre la importancia que tiene hablar en público
para cualquier persona y en particular a nuestro auditorio que está compuesto de profesionales, emprendedores y empresarios. ¿Qué tan importante es saber hablar en público? Y eso no quiere decir que des grandes conferencias, simplemente dar un mensaje a tu equipo de trabajo, poder articular y comunicar correctamente las cosas. ¿Qué tan importante es para que todos entiendan que no se trata de un skill, digamos, de una habilidad deseada o ideal, sino es una habilidad probablemente necesaria que algunos como Naval Ravikant dicen que todos los niños tienen que aprender y una de ellas es hablar. Platícanos del libro y de la importancia de hablar. Ok, mira, el libro nace como un regalo, un tributo pues que yo le hago de agradecimiento a todas las personas que me ayudaron, al profesor que te decía ahí en la universidad, a mis papás y a todos aquellos que me acompañaron de cierta manera en este proceso, y también como un regalo para aquellas personas que quieren aprender a hablar en público o perder ese miedo. Yo creo que hablar en público, o como bien dices, saber hablar es fundamental para el ser humano, para conseguir, para construir, para lograr serenidad y plenitud como persona. Hay gente introvertida, hay gente extrovertida, eso no tiene nada que ver, ¿no? El tema es que si eres introvertido, sepas comunicar bien cuando tengas la intención de, y si eres extrovertido también sepas comunicar bien cuando tengas la intención de, o sea, no tiene nada que ver, como bien comentas, es un skill que se aprende, ¿no? Y el mayor ejemplo, pues aquí está, soy yo que tenía un pánico tremendo y logré vencerlo, ¿no? Yo sí creo que tuve un pánico muchísimo más grande que el que muchas personas tienen, ¿no? Porque me comparaba en mis distintas salones y aulas y decía, yo estoy fatal, ¿no? Entonces, es fundamental para tu vida en pareja, para tu vida social, para tu vida como profesionista. Entonces, es un skill que sí o sí debemos de aprender y la mejor forma de hacerlo es empezar a verbalizar lo que sentimos, ¿sí? Eso es algo que a mí también me ayudó mucho. Cuando yo empezaba a hablar, por ejemplo, algo emocional, me quebraba rápidamente, ¿no? Muy rápido, o sea, era imposible para mí hablar. Entonces me fui forzando poco a poco a hablar de mí, de mis emociones, de mi familia, y eso me ayudó mucho a enriquecer ese valor para hablar en público, ¿no? Es uno de los detallitos ahí que se toca en el libro. Pero regresando a la pregunta, es súper necesario. Y tú sabrás que yo con mis hijos, pues es algo que trabajo, si no todos los días, cada vez que armamos un espacio para ello. Y es un regalo que yo les quiero dar y una herramienta que les va a ayudar muchísimo en la vida. El saber comunicar y el saber expresarte para construir, ¿no? A propósito de controlar la emoción al momento de hablar, ahorita me vino a la mente estas técnicas muy extrañas que tienes en tus talleres, en donde les pones tarántulas en el brazo a las personas que asisten para que no se distraigan al momento de hablar y puedan articular sin conectar su emoción, digamos, que les impida proseguir con su speech, ¿no? Sí, es uno de los muchos ejercicios que hemos hecho en los talleres. Ahí lo que buscamos es enseñarle al participante que hay miedos funcionales y miedos disfuncionales. El miedo funcional es el que sí te va a ayudar a salvarte de algo donde sí estás realmente en peligro, ¿no? A salvar tu vida. Y el miedo disfuncional es aquel que a través de la fantasía, de futurear, te lleva a un panorama negativo, ¿no? Como es el caso de hablar en público, el miedo al regarla cuando estás hablando en público, el miedo al ser exhibido, ser juzgado, pues esos son miedos disfuncionales. Entonces el ejercicio de la tarántula pues era, pues, es funcional, que tienes miedo ahí, tienes ahí la tarántula. ¿Qué te está dando más miedo, el hablar en público o el tener la tarántula, ¿no? Entonces, como ese de la tarántula, tenemos uno en una camioneta, llevamos a uno de los participantes a hablar en público en medio tráfico en la Ciudad de México, también para fortalecer y hacer callo. En el metro de la Ciudad de México también, ahí en los vagones nos parábamos a hablar frente a
los tripulantes, pues, y las personas que paseaban ahí en el metro o se trasladaban de un lado a otro, y cosas así chuscas que te ayudan a liberar y a ver que no es tan en serio esto. A veces nos tomamos la vida muy en serio, ¿no? Y creo que desde chicos y más a nuestra generación nos trataron como soldaditos, ¿no? Y que teníamos que ser así firmes y no regarla, y si la regábamos estábamos mal, y eso nos llevó a también ser muy rígidos y no estar ligeros en la vida. Yo siempre he creído que hay que viajar ligeros, y parte de viajar ligeros es esto: no te tomes la vida tan en serio, eso no te va a llevar a ningún lado, ¿sí? Entonces, esos ejercicios son también para eso, para que vean esta parte de juego y que confíen más en ellos mismos sin tener ese miedo a regarla o a fracasar. Memo, vienes de una familia muy bonita, de muchos valores, con hermanos. Tú te ubicaste desde siempre, por alguna razón, como emprendedor. Tuviste un ejemplo de un padre muy trabajador y no solo eso, sino muy exitoso en lo que hacía. Sin embargo, no era emprendedor. Lo hizo después de muchos años, que también es algo muy interesante, que después ojalá y tu papá nos platique, pero de cómo emprender ya grande, ¿no? Porque los miedos se van aumentando conforme pasa la edad, pero tuviste esta familia, tuviste esta relación con tu papá. eh, ¿qué, qué y cómo entiendes que juega en la ecuación, particularmente tuya, de cómo nace el emprendedor en medio de una familia y de otros hermanos que no necesariamente hicieron ese camino, y que tu padre después hizo, probablemente después de que tú lo hiciste? Sí, mi padre lo hizo primero que yo, pero sí ya a los, ¿qué sería? Los 50 y tantos años, él se lanzó a emprender, muy valiente, después de estar pues, muchos años en industria como director general de ciertas empresas. Eh, yo creo que, mira, yo siempre fui, no rebelde, pero sí muy cuestionador, y no me sentía cómodo en muchas partes del sistema, ¿no? O sea, creo que eso es parte de mi naturaleza de llegar a ser emprendedor y querer hacer lo mío y querer hacer un cambio. Porque creo que si tú haces un negocio, pero no te da plenitud este negocio, plenitud hacia ti, plenitud hacia tu familia y hacia los que forman este negocio, de nada sirve, ¿sabes? No estás haciendo nada, estás haciendo dinero, sí está padre, pero o sea, aquí llegamos a hacer las cosas mejor, ¿no? A cambiar, a trascender de una manera positiva. Entonces, yo encuentro esa plenitud en hacer algo distinto, en hacer algo que tenga un impacto, en hacer algo que venga de mí. Y eso es lo que yo creo que me llevó a ser emprendedor. Aparte, mi papá siempre me comentó que yo iba a ser un gran emprendedor, ¿no? Como que esa programación también tuvo ahí un juego, y se lo agradezco mucho porque yo realmente disfruto sacar un producto nuevo, disfruto la relación con el cliente, disfruto también los momentos difíciles de emprender, porque imagínate, si fuera todo fácil, pues, ¿qué salsa tiene el taco, no? O sea, no tiene chiste. Entonces, está padre también esos momentos de, de adversidad en donde la creatividad se pone en juego y en donde es vivir o morir, ¿no? O sea, es un momento padre en donde te pones como emprendedor. Entonces lo disfruto mucho y siempre lo he disfrutado. Entonces no hay forma. Pues en pandemia tuve varias ofertas para pues entrar como colaborador en empresas, y las rechacé todas. Aunque estaba en ceros y endeudado hasta el copete, rechacé todas, ¿no? Y felizmente lo hacía y sin dudarlo, ¿no? Entonces, creo que es algo que vale la pena y se debe disfrutar en todas sus aristas, no nada más cuando eres exitoso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a puerta por puerta a vender, cuando empezaba en Tablet, sentí una frustración, ¿no? O sea, yo llegaba a mi departamento, el chiquito donde me independicé ya de mis papás, era un departamento en la Roma, en un techo, que era como una azotea ahí, que se usaba como cuarto de servicio, ¿no? En donde ahí fue donde empecé a armar todas las tablets de la dependencia de gobierno. Yo llegaba ahí después de un largo día de trabajo y me tiraba a la cama y lloraba, cabrón. Pero disfrutaba el llanto, ¿sabes?
porque sabía que era parte del camino, sabía que no era para siempre, o sea, sabía que era uno de los momentos más difíciles y que lo estaba tocando. Entonces es como, imagínate que vas a escalar una montaña, pues sí, cabrón, vas ya y ya no puedes, te empiezas a llorar y a frustrarte, pero sabes que estás a punto de llegar y se disfruta. Estoy seguro que hay algo ahí que se disfruta, ¿no? Dentro de este drama y de esta frustración, se llega a disfrutar. Entonces, como emprendedor, antes de lanzarte, tienes que saber eso y abrazar eso. O sea, no creer que todo va a ser bonito, porque no. Entonces, los momentos malos también hay que abrazarlos, hay que saber que van a llegar y cuando lleguen hay que estar preparados mentalmente para poder sobresalirlos, ¿no? Y llegar a disfrutarlos. ¿Te consideras aventurero y valiente? Y vaya que lo eres. Em, y ahora que mencionas este proceso y este viaje del emprendimiento, eh, yo identifico mucho todo lo que dices con el proyecto que traemos nuevo, que es el Underdog, ¿no? The Underdog Mindset, que tiene que ver con esta capacidad de luchar y seguir luchando por lo que quieres. Y esto me lleva también a otros dos temas. Uno lo mencionaste ya. Nosotros aquí en el podcast lo hemos dicho varias veces que small is better, ¿no? Pequeño es mejor. Y y no hay un camino, ¿no? Hay varios caminos. Inclusive en una entrevista que tuvimos con Daniel Marcos nos decía distintos caminos que hay, ¿no? El achiever, el negocio de estilo de vida, ¿no? Que es un poco a que tú te refieres y otros conceptos. Pero al final del día, este concepto de pequeño es mejor, creo que puede resonar mucho en muchas personas que no quieren ni necesitan tener esta gran empresa, sino tener más bien un propósito claro, disfrutar su proceso y no sufrir necesariamente las vicisitudes del crecimiento. Y esto me lleva al tercer tema que quiero empezar a platicar contigo, que es la alineación de propósitos. Hablaste del propósito de la empresa, pero yo creo que tú, al lado de Elisa, tu esposa, y tus hijos ahora, Elena, Pedro y Alonso, has logrado hacer este equilibrio del que hablamos aquí, importantísimo, que es el alinear el propósito personal y el propósito personal. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, hemos escrito sobre el tema, porque si no hay esta alineación de propósitos, no hay plenitud en la persona que está al frente de esta familia o al frente de este negocio. Y tú, en esta definición de aventurero valiente, te fuiste al extremo que muchas personas pensarían, pues que te volviste loco, ¿no? De llevar a tu familia a construir, porque aparte yo creo que es una de las cosas más bonitas, a construir un rancho desde cero, ¿no? Desde la primera piedra, con tu familia, en un lugar bastante remoto, eh, digamos, difícil de llegar, eh, pero, pero en este camino de reencontrarte con tu familia, de alinear estos propósitos, de educar a tus hijos en homeschooling, en contra de todas y muchas opiniones que me has comentado que te llegan por las redes sociales. ¿Cómo ha sido este proceso de alineación? ¿Cómo ha sido para ustedes? Y sobre todo también, creo que muchos se podrán preguntar, bueno, ¿y cómo le hace Memo ahora con un negocio viviendo remoto, eh, eh, dedicándole mucho tiempo de su vida a esta nueva etapa de integración familiar y del propósito personal? Platícanos esta historia, esta transición, ¿cómo le haces? ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde van? Ok, mira, a partir de pandemia creo que quien no cambió su forma de pensar o de vivir fue porque necesita algo todavía más cañón, ¿no? Para hacerlo. O sea, para mí sí fue un parteaguas. Estar en pandemia, viendo cómo el mundo cambiaba, cómo somos tan vulnerables. A mí sí me abrió los ojos y fue, oye,
haz lo que tienes que hacer y hazlo ya, ¿no? Lo que te apasione. Entonces ahí fue donde nació el tema de irnos a aislar con un propósito muy claro que era vivir intensamente en familia y aislar, pues, entre comillas, ¿no? Porque sí vemos gente, recibimos gente, vamos también a las ciudades cercanas, los niños tienen ciertas dinámicas con otros niños y por eso digo entre comillas el aislamiento, pero como bien comenta, haciendo homeschooling, haciendo home office, pues vivimos muy juntitos en familia. Y para mí la familia siempre ha sido súper importante y, y, y la idea que tenemos también en este cambio de vida que ya llevamos un año y tantito es lograr una familia con propósito y con sentido, que es algo en lo que hemos estado trabajando Elisa y yo, que es un modelo en donde la familia tenga más sentido que el que actualmente se le da en el mundo, en donde los padres tengan esa intención de romper esos patrones generacionales, que los hijos sepan de estos patrones generacionales también para ayudar a soltarlos y que en familia tengamos un propósito trascendental, ¿no? Entonces lo que quiero es sacarle el máximo de jugo al ser familia y esa es la primera intención. Aparte de que tanto a Elisa como a mí nos da plenitud, bienestar y equilibrio estar juntos. Creo que eso es la naturaleza, o sea, tal vez me voy a ver un poco radical, eh, como siempre, pero el estar juntos, el vivir juntos, el convivir, el formarnos, el encontrarnos tanto tiempo en el día, es lo natural, o sea, porque ¿en qué momento pasó a ser natural dejar ir a tus hijos 6, 7 horas, 8 horas, hasta 10 horas si tú también te vas a trabajar a otro lado? Pues sí, Memo, es que así está el mercado, ¿qué quieres que haga? ¿De dónde voy a sacar dinero? Ingéniatelas, ¿no? Así yo lo hice, me la ingenié. Yo estaba igual que tú, yo también sabía que ese era el camino y no tenía los recursos para hacerlo. Y le busqué hasta lograr este modo de vida. Entonces, lo hacemos con esa intención. Creemos que una familia debe de tener un propósito muy en claro. Este propósito es dinámico, es decir, puede ir cambiando a través de los años. Y todo esto surge a partir del cuestionamiento de por qué una empresa tiene todos estos modelos de cómo ser mejor, de cómo difundir y fomentar y cimentar una cultura, un propósito muy en claro del servicio, una misión, un objetivo, una visión y todo un fundamento de por qué se crea y las familias no. O sea, las familias nada más por sangre. Si estás aquí porque eres mi hijo, ¿sabes? Pero ¿cómo le hacemos para darle más trascendencia y más peso al ser familia? Porque como yo he encontrado ahí el valor, he encontrado amor, he encontrado cobijo en mi familia y motivación, creo que muchos padres lo pueden hacer y lo hacen actualmente, pero ¿qué pasaría si lo hacemos de una manera más ordenada? De tal forma que los hijos realmente reciban esa formación y que sea una formación en común, donde las partes comulguen con un solo propósito. Entonces, todo esto que te comparto es con esa intención de fortalecer y darle sentido a ser familia. Dijiste algo muy importante y te lo repiten mucho, insisto, en tus redes sociales. ¿Qué le dirías a todos aquellos que, que probablemente ven esto absolutamente lejano, imposible, y no solamente en tu propósito de vida personal, también en el profesional? ¿Cómo convivir con estas situaciones? ¿Cómo hacer un plan de acción precisamente para apuntar hacia allá? Y también preguntarte si es para todos, porque probablemente habrá algunos que digan, pues definitivamente esto no es para mí. ¿Cuál sería tu respuesta ante estas preguntas que probablemente tenga una buena parte de la audiencia? Claro, o sea, no es para todos, definitivamente. Digo, si no te gusta el campo, no te gustan las montañas, pues claro que no es viable para ti. Oye, si no te gusta aislarte, pues tampoco lo es. Ahora, el ejercicio de aislarse siempre ha sido bueno para cualquier persona, porque es encontrarte, ¿sabes? Estar contigo mismo, estar en paz contigo, es separar un poquito el ruido, la rutina, la dinámica de la vida y encontrar con la naturaleza y con tu ser, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que el aislarse a todos les puede generar un gran valor. Ahora, el hacerlo como nosotros, de irnos a vivir
en un lugar remoto en donde pues, no tenemos mucha interacción con otras personas, claro que es para aquellos que tienen esa intención y esa visión de familia, ¿no? De fortalecerse y de darle un mayor sentido. Ahora, esto de darle un mayor sentido y fortalecerse lo puedes hacer tú desde tu casa. El irte al campo o a las montañas es una herramienta, ¿no? Que tal vez puede ayudarte a... Hace poco hablaba con un amigo que me decía, no hombre, si yo me voy con mi esposa a vivir al campo, nos divorciamos, cabrón, hace 20 días, ¿sabes? No nos aguantaríamos. Entonces, pues bueno, tal vez eso era lo que tenía que pasar, cabrón. No la ves y por eso la aguantas, quizá, ¿sabes? Entonces, como yo les digo a las personas con las que interactuamos en redes sociales, y bien lo dices tú, no es para todos, es una herramienta muy bonita, sí lo es. Si lo quieres hacer, busca los medios para hacerlo. Hoy en día, con tanta oferta de empleos a distancia, ¿vas a encontrar algo? Sí o sí vas a encontrar algo si te pones a buscar y si estás decidido a hacerlo. También, como les comento en las redes sociales, en el campo hay casa chica y hay casa grande. O sea, no tienes que tener un rancho o un palacio, ¿no? O sea, puedes comprar un terreno chico y hacer una casita muy bonita, una cabañita a un costo bastante accesible. Entonces, el que quiere, lo puede hacer, y el que no es su camino de lograr fortalecer su familia, pues no lo será, ¿sabes? No es la verdad absoluta, ni para nada creo que sea así. A nosotros nos ha ayudado y lo compartimos para aquellas personas que se puedan motivar a hacerlo, ¿no? Pero como bien lo decimos, no es necesario irte a las montañas para fortalecerlo, puedes hacer día con día, acercándote a tus hijos, acercándote a tu pareja, dándole sentido a ser familia. ¿Cómo se le da sentido a ser familia? Estando, siendo ejemplo, acompañando, teniendo un objetivo en común. Como te digo, hacer la similitud o la analogía con una empresa. Cabrón. Sí, las empresas las queremos vivitas. Cabrón. Oye, ¿por qué a las familias no las queremos vivitas también? ¿No? Fomentando todos estos modelos que fortalecen ese sentido y ese propósito. Creo que en buena medida, como en todo, el miedo es el gran paso que tiene uno que traspasar, ¿no? El gran enemigo. Eh, y ese miedo nos obliga muchas veces a no reflexionar, a no buscar alternativas, a no sentirnos capaces, a pensar que hay una línea de vida predeterminada para nosotros, tanto en lo personal como en lo profesional. Y sin duda, la invitación es a tener esta reflexión, a ir venciendo estos miedos y a buscar esos caminos, por supuesto no fáciles, porque implican muchas veces cambiarte de un lugar físico, evitar una sociedad a la que estás acostumbrado, cambiar radicalmente de trabajo o de relación laboral, cultivarte sobre nuevas tecnologías o sobre las nuevas dinámicas laborales, como bien decías. Oye, de pronto empiezo a tomar un curso de esto y el otro y consigo una chamba remota que me permite buscar este sueño. Pero creo que ese miedo es el que todos tenemos que tener en mente, que hay que vencer. Y creo que ustedes lo han venido haciendo en tu historia profesional y ahora en la historia familiar. ¿Cuál es la visión de este proyecto integral? Digamos, ¿cuál es la visión a largo plazo de este proyecto profesional, de tus empresas, de tu familia? ¿Cómo es que lo están viendo los próximos años? Okay. El proyecto familiar, pues es concretar bien este modelo para poder mostrarlo y enseñarlo a las familias, sacar un libro, sí, de esta experiencia que estamos teniendo desde cero, de cómo inició toda esta inquietud de irnos a vivir al campo, y hacer home office, hacer homeschool, estar juntitos. Entonces, después de ese libro, si logramos llegar a dar conferencias también de estos temas, estaría padrísimo. Como te digo, experimentar esa satisfacción de compartir algo bonito, pues es algo que nos da vida, entonces no lo descartamos. Eso sería en el tema de la familia, el propósito que tenemos como familia, que lo veo como un propósito personal también. Y por parte de los negocios, seguir creciendo y seguir evolucionando. Algo bien padre que hacemos con nuestros clientes es
mira, yo estoy aquí para que me hagas crecer, ¿no? Se puede escuchar un poco egoísta, pero el cliente lo toma bien porque estoy abierto a que cualquier mejora que se te ocurra, me la plantees, por más loca que sea. Oye, Guillermo, estaría padre que aquí le sumemos esto y esto y esto y esto. Claro, lo armamos. Tiene lógica. Y si a ti te sirve es porque a alguien le va a servir también. Entonces, con ninguno de nuestros clientes tenemos la plataforma hermética. Es decir, así es que no se le mueve ni un pelito, ¿no? Con todos es, mira, yo crezco a partir de lo que te estoy entregando y a partir de tus necesidades. Entonces, siéntete con la libertad de compartirme cuando veas un área de oportunidad en mi plataforma, por favor, ¿no? Entonces, esa apertura nos ha hecho crecer, nos genera permanencia con nuestros clientes y nos trae moviéndonos todo el tiempo hacia arriba. Entonces, es algo bien importante y bien bonito. Entonces, eso es lo que vemos en la parte de los negocios, ¿no? Ese crecimiento. Memo, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad qué es para ti hacer dinero haciendo las cosas bien. Sentir plenitud, ¿no? Plenitud obviamente por el bienestar que estás generando y el equilibrio con el que estás viviendo. Como bien lo comenté, plenitud para ti, para tu familia, para tus clientes y colaboradores. Entonces, llegar a esa serenidad de saber que estás haciendo algo bien por los demás, a lo que llamamos trascendencia. Entonces, es lograr esa trascendencia a través de la plenitud. Si no hay plenitud, como te mencionaba hace rato, no sirve de mucho lo que estemos haciendo. Memo, te agradezco muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ustedes desde hace varios años, que nuestras hijas se conocen desde prácticamente recién nacidas, y ver esta evolución tuya, de tu familia, platicar mucho sobre temas alineados a estos propósitos, vivir la experiencia del rancho. Y de verdad los felicito, creo que es un ejemplo de esta alineación, de esta búsqueda de propósito y de trascendencia. Te agradezco por esta entrevista, por surfear estas olas con nosotros y por ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. Gracias. Cuéntanos, Memo, dónde te pueden encontrar nuestros surfers para saber más de tu propósito, de tu proyecto empresarial, de tu proyecto familiar. Puede ser a través de Instagram como Memo Triana, @Memo Triana, o Guillermo Triana Conferencista. Tengo esas dos partes. Como bien tú separaste, está la parte de la familia y la parte de lo profesional. Entonces, en esas dos plataformas, también en Facebook como Guillermo Triana Conferencista, LinkedIn, Guillermo Triana, ahí estoy a sus órdenes y encantados de compartir y de apoyar en lo que sea necesario. Roger, muchas gracias por dejarnos compartir y ser parte de estas olas que están generando un cambio y que buscan negocios que se hagan con corazón, con sentido y con trascendencia. Gracias a ti y a todo tu equipo por este momento. Al contrario, Memo, gracias. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.